¿Sí? Entonces, fíjate, vamos a hacer esto. Vamos a ver qué pasa cuando la función x se acerca a uno. Esta es la función. La función es f de x igual a x al cuadrado más uno. Acuérdate que el eje horizontal es el eje x y el eje vertical es el eje y, ¿cierto? Entonces, si el x se va acercando a uno, ¿sí? ¿Hacia qué valor se va acercando en y? ¿Cuál Hacia el sería? 2. Hacia el 2, ¿va? Sí. Es decir, si yo me acerco a uno, la función se acerca a 2, ¿va? Esa es como la premisa. Y aquí hay algo bien importante que aclarar. Cuando hablamos de límite, fíjate cuando dice que x se acerca a uno. ¿A qué nos referimos cuando x se acerca a uno? O sea, que no es uno, sino que se está acercando a uno. ¿Sí? ¿Qué número puede ser? Puede ser el 0.9, 0.99, 0.999, 0.99999 o 0.99999 infinitamente 9, pero nunca va a llegar al uno. O puede ser el 1.1 o el 1.01, 1.0001. ¿Sí me explico? Son valores muy cercanos a uno, pero que no son uno. Sí, sí, sí me entiendo, me estoy dando a entender hasta aquí. Sí. Bueno, eso es la primera diferencia que debes de entender sobre los límites. ¿Sí? Los límites no agarran el valor de uno, ¿sí? Pero sí agarran o el concepto de límite nos dice que son valores muy cercanos a uno, ¿sí? Por eso dice cuando x se acerca a uno. Ahora, para este caso particular, si tú sustituyes el uno aquí, pues te va a dar uno al cuadrado más uno te va a dar 2, que es esto que está aquí. F de uno es igual a 2. Sí, o sea, aquí sí lo puedes evaluar directamente, ¿no? Pero esa es la primera distinción. Entonces, así se definen los límites. Es el límite cuando x tiende a es igual a L. Así se pone, así se denota esto. ¿Llegaron a ver esto ahí en la materia esa que me comentas? No, empezamos directo con puras derivadas. Ok, bueno, esto es el porqué de las derivadas. Ahorita vamos a llegar a eso para que lo comprendas. Ok. Entonces, fíjate, razona un poquito esto. Es el límite cuando x se acerca a o hacia un valor cualquiera, ¿sí? De la función f de x es igual a L. Básicamente te dice que si el x tiende a A, la función tiende a L. Es lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, fíjate, esta es la distinción que te comentaba. En un límite nos acercamos al valor de A, pero no estamos en A. ¿Sí? Esto sí es como que lo que quiero como que entiendas muy bien. Es la base de todo. ¿Sí? Ok, entonces, este, límite es cuando X se aproxima a, pero no es A, o sea, sería como A es uno, ¿no? A ver, otra vez. Hay donde dice límite X se aproxima a A, Sí. podría decirse que A es uno, pero, o sea, no es uno, podría ser como 6 es Ah, sí. 0.9. Puede ser 5, puede ser el 10, dependiendo del problema o la situación que se esté analizando. El L también puede ser cualquier valor. En el ejemplo pasado fue 2, pero pues puede ser otros. ¿Sí? Y luego límite X a A, y luego función, y que era la L. Ajá. Fíjate, vamos a verlo ya mejor con aquí, un poquito veas, ¿no? Fíjate esto. Y aquí vamos a ver esta
esta grafiquita de aquí, ¿no? Vamos a ver. Mm, no creo cuál de estos dos es. Creo que es este. Sí, míralo aquí. No, creo que sí es el límite 1. Límite 2, límite 1. Sí. Fíjate esto. Yo puedo controlar. Esta es una línea recta, ¿verdad? Es bastante simple. Pero yo me puedo ir acercando. Fíjate aquí. Si me voy acercando al 2, ¿a dónde se va a acercar el límite? ¿Sí lo ves? ¿Hacia qué valor se está acercando? Al 5. El 5, ¿verdad? Si yo me acerco al 1, esto se acerca al 3. Si yo me acerco al 0, ¿sí? Nota que estos puntos son blancos así. Están, o sea, esto se les conoce como puntos huecos. ¿No? Quiere decir, o sea, al momento de hablar aquí puntos huecos, es un punto hueco. ¿Sí? Quiere decir que nos estamos acercando al 1, pero sin tocar el 1. Por eso está el punto hueco. Si tocas el valor de 1, el punto es relleno, es de color negro o dependiendo del color que estés usando. ¿Sí me explico en esta parte? X al cuadrado más 2x. Aquí es lo mismo, pero pues la función va a ser diferente, ¿verdad? Sí. Entonces, estos como van a estar variando el a y el l. Entonces, nota aquí arriba, por ejemplo, aquí en 1, el límite cuando x tiende a 1 de la función f de x es igual a 3. ¿Sí? Y aquí se puede ver gráficamente. ¿Sí? ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, profe. Ujú. Bueno, entonces más que nada, por eso te comentaba, ¿no? Que esto es mucho más fácil de explicar con todas estas herramientas, porque dibujártelas, pues sí, ahí medio las hago, pero llevan mucho tiempo también. Entonces, vamos a ahora, una vez que vimos los límites, vamos a ver para qué nos sirve saber eso. ¿Sí? Esto, quiero hablarte un poquito de las indeterminaciones. No recuerdo si ya lo habíamos visto en algún momento en otro tema, pero básicamente las indeterminaciones son operaciones en donde no existe, bueno, bien, son operaciones que no existen, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esas operaciones? Por ejemplo, la primera que te dice ahí, bueno, ya no la viste, dice A entre X no existe. Más bien, bajo esta situación, el X no puede valer cero, porque la división entre cero no está definida. Es decir, si yo pongo 1 entre cero, si yo le doy así, dale en cualquier calculadora y te va a dar algo por el estilo. Te puede salir ahí como syntax error, math error o not defined. Te puede salir muchas cosas, pero no te va a dar un resultado. ¿Sí? Esa es una indeterminación. La calculadora y no se sabe. O sea, no existe la operación, no existe la división entre el cero. Es lo que trato de decir. Ninguna, no importa cuánto valga, pero si el cero está aquí abajo, sí, no se puede. Ojo, cero entre un número, esto sí es cero, pero al revés no se puede, cuando el cero está abajo. ¿Ok? La otra es la raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo, la raíz cuadrada de -3. Aquí no existe, o más bien no está definida. Y eso es algo con trampa, porque realmente sí existe, pero se llaman números imaginarios y eso queda fuera de todo el análisis que estamos haciendo. Entonces, nada más de momento, créelo, ¿no? O sea, es que es algo con un análisis todavía un poquito más avanzado. Aquí, por ejemplo, si yo pongo el logaritmo natural de cero o cualquier logaritmo,
también me da error matemático. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está. Logaritmo de 0, ¿sí? O logaritmo de un número negativo también es menor a 0. Digo, es error. ¿Sí? ¿Sí queda claro lo que son las indeterminaciones? Sí, más o menos sí. O sea, no puede ser cero la X porque sería error o no está definido. Sí, o sea, dependiendo la situación. Si tú ves una división, pues lo de abajo no puede valer cero nunca. ¿Sí? Si tú tienes una raíz cuadrada, lo de adentro no puede ser negativo. Y el logaritmo de x, no puede ser cero o negativo. O sea, no existen las operaciones. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer el sistema, cualquiera sobre el que estés trabajando, es que te va a dar un error o simplemente te va a salir como que no sabe qué hacer. Eso es lo que se refiere. Entonces, vamos a ver eso. ¿Cómo se reflejan esas indeterminaciones en una gráfica? Una es, la puedes visualizar de esta manera. ¿Sí? Lo que va a pasar cerca de una indeterminación es que la curva, que es la negra, esta es la curva negra, se tuerce de esta manera. ¿Sí? Estas líneas punteadas rojas se llaman asíntotas y nada más son guías. O sea, no existen, ¿verdad? Nada más los usamos para guías, para que se vea cómo se tuerce la gráfica. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa cuando hay una discontinuidad. Pero no solo eso, también puede pasar que haya puntos huecos, ¿sí? Y estos huecos son naturales, o sea, estos no los forzas, esos están ahí, son puntos huecos. Entonces, estas son las dos, bueno, sí, estas son las dos formas en las que podemos visualizar las discontinuidades, o más bien las indeterminaciones. ¿Sí? Se les llama discontinuidades porque la gráfica se parte, sí, se corta. O sea, si te fijas aquí la gráfica viene así hasta menos infinito y luego viene de más infinito, o sea, se corta. Y luego de este lado viene la gráfica, ¿sí? Y luego se corta. O sea, aquí en el punto hueco, haz cuenta que está cortada, ¿sí? O sea, ahí hay un corte. No es, si fuera una carretera, por ejemplo, si esa línea recta fuera una carretera, ahí donde está el punto hueco, habría como un, no sé, como digamos un puente que se cayó. O sea, está cortado el camino. ¿Sí? Entonces se tiene que brincar el punto hueco. ¿Sí? Ahora, para ilustrar esto, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos dos funciones. Si te fijas, ve arriba las funciones. F de x igual a x más 1 y g de x igual a x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. ¿No? Tenemos dos funciones. ¿Qué pasa si las tabulamos? Vamos a hacer una tabulación ahí, ¿no? Por ejemplo, el f de x. Vamos a poner el f de x. El f de x dice, el primero es x más 1, ¿verdad? Es la f. Fíjate, aquí está la tabulación. El primer valor que viene aquí en la tabulación es 0. Entonces, si ponemos 0 más 1, pues nos va a dar 1, ¿verdad? Creo que aquí viene... Ahí está, el 1. Después, si le damos el valor de 1, pues 1 más 1 es 2. Ahí está. Y luego después 2 más 1, pues va a ser 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y 5 más 1, 6. ¿Ok? Sí, me explico hasta aquí. Sí, Entonces vamos a evaluar la otra función. Vamos a meterle el 0. 0 al cuadrado menos 1 entre 0 menos 1 es 1.
Ah, qué menso. Bueno, aquí, esta es la gráfica de esta, de la F. Así, el uno. Si yo le meto el valor de uno, fíjate lo que me está dando. ¿Por qué me da error matemático? Porque abajo 1 menos 1 es 0. Cero, ¿verdad? Y la división entre cero no existe, ¿verdad? Por eso me da error matemático. Entonces, no está definida esa función. Más bien ese valor. Entonces, vámonos con el 2. Es 3. Y luego 4. Y luego 5. Y pues el otro va a ser 6. Entonces, nota las tabulaciones para ambos. Sí, aguas, esto no es determinante para que se comporten de manera similar, pero sí podemos ver que todos los valores son prácticamente los mismos, a excepción del valor que no está definido, ¿verdad? O sea, donde de g de x, ¿verdad? Que no existe. Sí, Sí, sí me y ese explico. valor no se pone en la recta o es el punto blanco. Ah, bueno, esa es una buena pregunta. ¿Cómo se visualiza esto? Esto que no existe. Pues si te fijas, el comportamiento es el mismo, pero g de x tiene un hueco ahí. Sí, tiene un hueco. Ahora, no precisamente puede ser un hueco. Puede ser asintótico, como ya vimos ahorita, ¿no? Que se tuerce las gráficas. En este caso no es así, pero sí puede pasar el otro. O sea, no precisamente, si tú ves algo así que no está definido, no precisamente tiene que ser un hueco. Puede ser también algo asintótico, como eso que estamos viendo ahí, como vimos en el pasado. ¿Sí? Y para que eso pase tendría que ser con signos negativos, o sea, contrarios, ¿no? O De hecho, ahorita lo vemos, para que veas más o menos de qué va la cosa. y la f de x y la g de x sería como el eje Y. Sí, 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 sí. Ok. Sí, exactamente. O sea, aquí como en cálculo se adopta esta notación. En vez de usar y igual a x más uno, se utiliza f de x igual a x más uno. Simplemente es un cambio. Pero sí, tú puedes cambiar la f por la y. No hay ningún problema. Sí, creo que no te lo especifiqué desde un principio. Entonces, ve, las diferencias es, o más bien, fíjate cómo va esto. G de uno no existe, no está definido. O sea, cuando la x vale uno, no está definida la función. Pero si nos vamos acercando mucho a uno, la función se va acercando mucho a 2, ¿sí? O sea, en 1 no está definida, pero muy cercano a uno, pues va a ser 2, ¿sí? ¿Sí me explico en esta parte? Sí, Entonces, eh, vamos a ver por ejemplo, cómo lo hace GeoGebra. ¿Qué es lo que ve GeoGebra? Mm, Espérame. Achis. Espérame. Ahí está. Sí. Fíjate cómo lo procesa GeoGebra. Si te fijas, la gráfica de f de x igual a x más uno y la gráfica de g de x
igual a x al cuadrado menos 1 entre x menos 1 son prácticamente las mismas, ¿sí? Entonces, fíjate, si yo me muevo, son los mismos valores, ¿ya te diste cuenta? Mismos valores. Ahora vamos a acercarnos al valor, uno de los valores ahí que son los que causan ahí confusión, que viene siendo el 1, ¿sí? Todo esto no va a dar ningún problema, o sea, el graficador lo va a detectar muy bien. Pero fíjate lo que pasa si nos vamos acercando a 1. Vamos acercando a 1. Sí, aquí del lado izquierdo me dice que f de 1 es igual a 2 sin problemas. Aquí no hay ninguna indeterminación. Pero aquí fíjate lo que me da del lado derecho. Me pone un signo de interrogación. O sea, no sabe qué hacer. No está definida la operación. ¿Sí? O sea, no existe la... No es que no exista, sino no está definida la división entre cero. Entonces, ¿cómo lo representamos? Pues con un hueco. Entonces, es la diferencia entre esos dos. Entonces, cuando vamos acercando a 1, ¿sí? La función se va acercando a 2. Pero justamente cuando llegamos a 1, como está un hueco, haz de cuenta que es como el, o sea, te digo, imagínatelo como una avenida, una carretera, ¿sí? Y en ese hay un puente caído. ¿Qué quiere decir? O sea, imagínate que aquí atraviesa un río y hay un puente caído, ¿sí? Tú con el carro te vas a poder mover por todo este camino o por el otro, ¿no? Dependiendo de dónde estés, pero no vas a poder estar en el punto ahí porque es donde está el puente caído, ¿verdad? Está el río. ¿Sí? ¿Sí me explico en esta parte? Solamente puede estar alrededor. Y esta es la Puede diferencia. estar, Ajá. puede estar alrededor, pero no en el uno. Sí, exactamente. Ese es el concepto de límite. El límite te dice, ¿sabes qué? Vamos a acercarnos mucho a 1, pero sin llegar a 1. ¿Sí? Eso es básicamente lo que te está diciendo. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a hablar de esos límites laterales, ¿no? Para saber si es un punto hueco o si es una asíntota. Mm, Ok. Fíjate, aquí tenemos el límite de A, ¿verdad? El valor de A, el valor de X igual a, puede ser un 5, puede ser un 10, lo que tú quieras. Lo que hacemos normalmente es acercarnos por la izquierda. Fíjate cómo se ve esto en límites. El límite cuando X tiende a A por la izquierda. Esto se va a ver reflejado así. O sea, yo me voy a ir acercando a A por el lado de la izquierda, por la izquierda, ¿no? Por el lado de que son más pequeños que A. Y lo del límite por la derecha, si te fijas, el límite cuando X tiende a positivo, f de X igual a L. ¿Sí? O sea, esto es básicamente cuando yo me acerco por los negativos y me acerco por los positivos. ¿Sí? Por la izquierda, por la derecha. Esos son los límites laterales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta misma, creo que es la misma, es la misma función, la g de x del ejemplo anterior. Entonces, fíjate, estos son valores muy cercanos a 1. Valores muy cercanos a 1 por la izquierda sería 0.9, 0.99, 0.999. Podría acercarme más. 0.9999, 0.9999999, los 9 que tú quieras, pero nunca llegando a 1. O sea, muy cercano a 1. ¿Sí? Ahora, si yo me acerco por el lado de la derecha, pues estos son valores más grandes que 1. O sea, 1.1,
1.01, 1.001, 1.000000001. ¿Sí me explico? O sea, me estoy acercando aquí por ambos lados, por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha. Todos, o sea, y me voy acercando a uno, pero uno, o sea, o sea, unos son valores menores a uno y estos son valores mayores a uno. Estoy como que acercándome a este, esa zona, ¿verdad? Entonces, vamos a poner sus valores en una tabulación. Por ejemplo, aquí. Aquí están. 0.9, 0.99, 0.99 y luego del lado por arriba 1.1, 1.01, 1.001. Si metemos los valores en la calculadora, nos va a dar esto, 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 ¿sí? Entonces el límite por la izquierda deduzco que es 2. ¿Sí? ¿Sí ves por qué es 2? Fíjate cómo me anda la función 1.9, 1.99, 1.999, 1. Si me sigo acercando me va a dar 1.999999, o sea, prácticamente es 2. ¿Sí? ¿Sí, sí me explico en esta parte? Más o menos, ahí me revolví un poquito. O sea, siempre estamos sustituyendo el valor de 0.9 en las X de arriba del límite. Sí, 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 sí. De hecho, vamos a ver para que, vamos a la calculadora para que no te quede duda. Eh, Fíjate, por ejemplo, aquí vamos a usar vamos a sustituir el 0.9. Es un valor cercano a 1, pero no es 1. Fíjate que me da 1.9. Ahora yo me quiero acercar al 0.99. Este también se está acercando a 1, ¿cierto? 1.99. Yo voy a acercar a 9. 1.999. ¿Sí? Ese es un valor muy cercano a 1, ¿sí lo ves? Pero no es 1. Fíjate lo que me está dando. Entonces, sí puedes ver a qué valor se está acercando. Eh, Prácticamente aquí ya la calculadora me lo redondeó a 2, pero no debería redondearlo. No debería redondearlo, pero ese ya es el poder de cómputo de la calculadora. ¿Sí? ¿Sí, sí me explico? Sí, ya. Se está acercando mucho, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, si yo le meto el 1.1 me va a dar 2.1, 2.01, 2.001. O sea, el 1.01 también es un valor muy cercano a 1, pero no es 1. ¿Sí? Vamos a añadirle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sí, estos son un valor muy cercano a 1, pero no es 1. Este ya me lo redondeó aquí. Sí. Entonces, si por el lado de la izquierda y por el lado de la derecha ambos se acercan a 2, quiere decir que justamente en el 2 el límite es, en el 1 el límite es 2. ¿Sí? O sea, si por la izquierda me acerco al 2, por la derecha me acerco al 2, ¿sí? Entonces el límite en 1 es 2. Y esto es un punto hueco. Esto es un punto hueco. Así es como lo compruebas. Ahora vamos a analizar esta función para que veas la diferencia. La gráfica de este se va a ver así, de una vez. O sea, lo vemos así. Esta es la gráfica. Del otro ya no lo grafiqué porque pues ya la vimos. Si yo me acerco a 1 por la izquierda, ¿sí? Vamos a meter estos valores para ver qué nos está dando. Que va a ser 1 entre 0.7 menos 1.
Fíjate que me está dando menos 3.333. ¿Sí? Vamos a acercarnos al 1, 0.8. Me está dando menos 5. Vamos a acercarnos al 0.9, o sea, 0.9. Me da menos 10. ¿Ok? 0.99, cada vez me acerco más a 1. Da menos 100. Y luego 999, menos 1000. Y acaba de dar menos 10,000. ¿Sí? Y si yo le voy metiendo cada vez más ceros, fíjate que me está dando una cantidad enorme y negativa. Sí, sí, sí me explico. No se está acercando a ningún valor. Se está haciendo cada vez más negativo. O sea, se está yendo a menos infinito. ¿Sí? Y eso se puede ver aquí en la gráfica. Mira, la gráfica, la línea roja, por el lado izquierdo, se va para abajo. Se va hacia abajo, hacia abajo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver el lado de la derecha. Todos los valores que están por encima de 1, pero muy cercano a 1. Entonces aquí yo puedo dar el valor de 1.1, que me da 10. Bueno, 1.3, sí, sí. 1.3, que es 3.3. 1.2, que es 5, etcétera, etcétera. Estos van a ser los valores. Entonces, si te fijas aquí no se está acercando a ningún valor específico. En el pasado, en el ejercicio pasado, veíamos que se iba acercando mucho al 2. Pero aquí si te fijas cada vez se va yendo más negativo y más negativo y más negativo. Sí, sí me estoy dando a entender en esta parte. Sí, solo que este, en la pasada que sí se acerca al 2 usamos la misma ecuación para sustituirlo, fue diferente. No, es diferente porque esta es otra función. Esta si te fijas, ¿qué dice aquí arriba? 1 sobre x menos 1. Sí, o sea, esta es otra función, otra gráfica. Sí, no, ya no es la misma. La otra era x al cuadrado menos 1 entre x menos 1. Esta es diferente, completamente diferente. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos deducir aquí? Que el límite por la izquierda se va a ir a menos infinito, o sea, siempre va a ser muy negativo, muy negativo. Y por la derecha va a ser más infinito. Y esto es como lo vemos aquí. Nota que por la izquierda se va a ir hasta menos infinito, por la derecha se va a ir hasta más infinito. En este punto, el límite cuando x tiende a 1 no existe. Aquí no existe límite, porque las gráficas se está yendo, o sea, no es como el caminito de donde no hay un puente, ¿sí? Donde no está el puente, pues ahí ya sabes que nada más es el problemita, es esa parte. Aquí la bronca es que si estamos hablando otra vez de carreteras, las carreteras se separan completamente, ¿sí? Si vas siguiendo, imagínate, si tú vas sobre ese camino por la derecha, te vas a ir hasta arriba, hasta más infinito. Si te vas por la izquierda, te vas a ir hasta menos infinito. Entonces no llegas a ningún lugar en concreto. O sea, no hay ningún punto hueco. ¿Sí? En ese caso, el límite no existe porque no estás llegando a un lugar específico. Si te mueves por la izquierda o por la derecha, llegas a diferentes caminos. ¿Ok? Y aquí es donde está la asíntota, ¿no? Digo, la asíntota es imaginaria, es nada más para que la veas ahí, cuando x es igual a 1. Ahora, digo, no es como que te lo enseño más que nada para que ahorita que ya vamos a ver la derivada, entiendas un poquito sobre lo que se está diciendo. Entonces, el límite de una función existe si el límite por la izquierda y el límite por la derecha es L. O sea, si yo por la izquierda me acerco un valor, por ejemplo aquí en me acerco al 4
y por la derecha me acerco al 4, entonces cuando el x es igual a 2, pues el límite, bueno, cuando el x tiende a 2, pues entonces la función tiende a 4. Pero si por la izquierda y por la derecha se van por cosas diferentes, entonces no existe. ¿Ok? Ese es un problemita. No, vamos a aplicarlo así de manera rápida. Fíjate, vamos a obtener el límite. Aquí está el 3. Si te fijas, este es el 3, ¿verdad? Entre 2 y el 4 está el 3. Yo me voy acercando al 3 por la izquierda. De ser así, la función se acerca al 4. ¿Sí? Por la derecha, si yo me acerco al 3 por la derecha, el límite tiende a el 2. ¿Sí? Entonces, el límite en 3 no existe. Porque si yo me muevo por la izquierda, llego al 4, pero si yo me muevo por la derecha, llego al 2. Entonces, no hay un límite. Y fíjate que estos no se disparan al infinito. No se van al infinito. ¿Sí me explico hasta aquí? Sí, Sí, ok. Entonces no existe el límite porque pues estás llegando a cosas diferentes. Ahora, si tú evalúas directamente la función, o sea, f de 3, imagínate que sustituyes directo, el valor sería 3. Es este punto relleno que está aquí adentro. Entonces, básicamente el camino de esta función sería, yo voy siguiendo el camino rojo este, justamente al llegar aquí al punto hueco, brinca a este punto relleno. Y luego, si quieres seguir más adelante, brinca a esto y luego ya sigue el camino. ¿Sí? Pues aquí están otras cosas. Estos son métodos analíticos para resolver los límites. Y nada más te voy a enseñar como que esta parte, ¿no? Digo, ¿cómo se dice? De hecho, fíjate. Antes de seguir continuando. Aquí, supongamos que yo me voy a acercar al 2. ¿Sí? Porque si te fijas aquí, 2 menos 2 pues me da 0. La división entre 0 no existe. Entonces, de A por la izquierda, yo me voy acercando al 2 por la izquierda. Si ves aquí los valores, 1.61, 1.70, 1.80, 1.8, 1. Fíjate cómo va variando el valor aquí. ¿Así qué valor se está acercando? 4.9349, 4.94, 4.9999, ¿sí? Y si por la derecha me voy acercando también, ¿sí? Al 2, pero por la derecha, fíjate, 5.1901, 5.1776, 5.1226, 5.0251, 5.0001. Entonces, prácticamente aquí el límite, pues viene siendo 5, ¿verdad? Aquí está el punto hueco. Punto hueco. Entonces, la definición formal de un límite es que siempre exista una región, que es esta de color azul, tal que si yo manipulo esto, siempre va a existir siempre va a existir esa región azul. Así tal cual se muestra ahí. Si yo, por ejemplo, agarro 1 sobre X, aquí, aquí no existe un límite, ¿verdad? Cuando X tiende a 0. Entonces, fíjate lo que se ve como aquí en la gráfica, sí, en la visualización. Aquí la región se parte. O sea, ya no existe una región entera, se está partiendo en dos. O sea, esto no es válido. La definición formal de límite te dice que siempre y cuando exista una región, se le llama vecindad. O sea, por ejemplo, aquí alrededor de L,
y alrededor de A, siempre y cuando exista eso, existe un límite, pero aquí no existe, o sea, se parte en dos y eso le quita eso, ¿no? Le quita esa es la definición formal del límite, esto es matemáticamente, digo, no lo vamos a anotar así tan a fondo, ya vimos lo que es el concepto de límites, esos son continuidades, ¿no? Entonces, eh, básicamente, esto es la parte de los límites, que si tú quieres entender qué es la derivada, necesariamente tienes que ver esto a fuerzas, ¿sí? Y si quieres entender también perfectamente qué es la integral, pues también se ven los mismos límites. Entonces vámonos un poquito con la derivación. Vamos a ver de qué trata la derivación. En una línea recta, nosotros tenemos y igual a mx más b. ¿Ya has trabajado con la línea recta? No sé si te suena esta ecuación. Sí, sí, sí me suena. Entonces, es como quien dice la función de las más, sí, la función más simple, de las más simples, ¿sí? Que es la línea recta. Para graficar una línea recta, tú necesitas dos parámetros. O bueno, dependiendo también, se puede construir con varias cosas, pero básicamente consta de dos parámetros, que es M y B. M se llama pendiente y B se llama intercepción o también se le llama ordenada, ¿sí? Es esta forma. La pendiente se refiere a la inclinación de la recta y la ordenada a la intersección con el eje Y. Entonces, si la ordenada es positiva, pues la recta va a cortar por encima del origen, ¿verdad? Va a pasar por arriba. Si la ordenada es negativa, va a pasar por debajo. Y si la ordenada es cero, pasa exactamente por el origen. ¿Sí me explico? Este, ahora, no es la ordenada, fíjate que no es tan importante para lo que vamos a llegar, pero la pendiente sí. Si la pendiente es positiva, la función es creciente, o sea, si te fijas va a ser como si subieras una rampa hacia arriba, ¿sí? O también se le llama pendiente, ¿no? Es una rampa hacia arriba. Si la pendiente es negativa, es como si fuera una rampa hacia abajo, o sea, como si estuvieras bajándola. Y si la pendiente es cero, significa que no hay inclinación, o sea, está totalmente horizontal. ¿Sí? Esos son los tres signos posibles de la pendiente. Pendiente positiva, pendiente negativa y pendiente cero. Entonces, vamos a ver cómo varía esto. ¿Cómo cómo es que esto se ve en la gráfica? ¿Sí? Y tenemos las gráficas estas y vamos a variar la ordenada. Fíjate que la ordenada es b igual a 1, significa que va a pasar por el uno positivo. Si yo lo bajo, ve cómo va bajando la recta. En cero pasa por el origen. Y si es negativo, va a pasar por negativos. Ahora, ¿cómo varía la pendiente?
Si se va haciendo positiva, fíjate que se va inclinando cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Sí? Si yo la hago más pequeña, se va acostando. O sea, va subiendo, pero se va acostando, o sea, poquito. Si la pendiente cero es horizontal. Y si la pendiente es negativa, ahora va de bajada. Sí, sí, me explico. Sí, Entonces, eso es básicamente cómo se comportan los parámetros de esta función. Entonces, para obtener la ecuación de una recta, necesitamos ya sea dos puntos o una pendiente y un punto. Y estas son las fórmulas para obtener eso. ¿No se te hace conocida esta fórmula de aquí, la de esta, la de M? No sé si te acuerdes. Cuando la vez pasada que estuvimos viendo lo de física, la velocidad, se hacía algo similar a esto. Tenía un signo, tenía era una fórmula muy similar a esta, ¿sí? A la de M. Entonces, sacas la M con los dos puntos, sacas B con esta fórmula y ya construyes tu función. Entonces, estos no vamos a hacer ejemplos de ahorita. Ahora, una vez que ya sabes qué es la recta, cómo se construye y demás, vamos a ver esto, que es lo que viene siendo una recta secante. Entonces, para obtener una recta secante, la palabra secante viene de cortante. Es una palabra griega. Entonces, la recta secante es una recta que corta a la función en al menos dos puntos. Por ejemplo, esta recta corta en este punto y en este punto. También corta acá en este punto, pero de hecho este no nos interesa porque nada más necesitamos dos. Digo, también lo podríamos agarrar si queremos, pero nada más necesitamos dos. Esto es una recta secante. ¿Sí? Y las formulitas, como ahora ya no es con dos puntos, sino como es sobre una recta, lo que viene siendo las formulitas se llegan a modificar un poquito con las anteriores. En vez de las y, ahora están, en vez de y2 es f de x2. En vez de y1 es f de x1. ¿Sí? Y pues ahorita no nos interesa esta parte. Esta es otra forma, ¿sí?, de reescribir esa expresión. Ahorita de momento no nos interesa este pedazo, pero digamos que con esta manipulación que estamos poniendo aquí, ahora la fórmula de la pendiente viene siendo esta. La de B se queda igual. ¿Sí? Entonces, para sacar la ecuación de una recta secante, tenemos esta fórmula. El delta X representa un incremento. Fíjate que necesitamos aquí. Necesitamos el punto x1, f de x1, y necesitamos el incremento en x. Nada más. Con esas dos, nosotros podemos crear una recta secante. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste esto que te estoy comentando. Mira, esta es una recta secante. ¿Sí? Este es un punto. El punto. Y este es el delta X. El delta X aquí vale 1.48. Lo podemos fijar, por ejemplo, en 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Si mi X vale aquí, está en cero, entonces el otro punto está en uno. Si, si yo estoy aquí en uno, pues acá en uno te está en dos. ¿Sí me explico? Está, o sea, está a una distancia separado. Si yo disminuyo el delta X, lo disminuyo, fíjate que los puntos se van acercando entre sí. Si los agrando, pues la gráfica, los puntos se van alejando. ¿Sí? Con esto yo controlo qué tan alejado está el segundo punto del primero. Entonces, si yo lo disminuyo, se va acercando mucho. ¿Ok? Es una recta secante. Ahora vamos a la parte importante. La recta secante es una recta que corta en al menos dos puntos, ¿verdad? Esta recta secante, ¿qué pasa si yo voy acercando los valores, los dos puntos? O sea, voy disminuyendo el delta X como lo acabo de hacer. Por ejemplo, aquí. Aquí sigue siendo recta secante porque corta dos puntos. Pero si yo acerco, imagínate que yo acerco tanto los puntos, los dos puntos los acerco tanto, pero tanto, tanto, ¿sí? Los acerco tanto o sea, que los puntos se pegan y prácticamente es como si fuera uno, ¿sí? O sea, los puntos están, pero tan pegados, o sea, tan cerquitas, que pareciera que son solamente uno, pero siguen siendo dos puntos, ¿sí? Ese es ahí está, si te fijas, ahí vamos por más o menos por los límites. O sea, estamos acercando muchísimo los puntos, ¿sí? Aquí es donde ya usamos los límites, ¿sí? Una vez que hemos juntado prácticamente los puntos, obtenemos lo que es la recta tangente. Esto que te estoy mostrando ahorita es la recta tangente, ¿sí? Y la recta tangente tiene este comportamiento, así como se está viendo aquí, ¿sí? Esta es la recta tangente. Es una recta que tiene ¿cómo se le puede decir? Está por encimita, o sea, nada más como quien dice rosa el punto, un punto. Corta en un punto a la recta, bueno, al menos en un punto, ¿sí? Porque nada más necesitamos este punto para crear esa recta. Ya si corta acá de este lado arriba, pues bueno, eso ya, pues ya no forma parte de la ecuación que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, esa es la recta tangente. ¿Cómo sacamos una recta tangente? Pues eso lo hacemos a partir de una recta secante, ¿sí? Es decir, de la recta tangente, yo tengo que ir disminuyendo mucho, pero mucho, mucho, mucho el delta X. Lo voy disminuyendo tanto. Pero si te fijas, si yo pongo el delta X en cero, ¿sí? Se corta la recta, ya no está. Porque el software de GeoGebra no sabe qué hacer. Ahora, ¿por qué no sabe qué hacer? ¿Sí? Fíjate, cuando nosotros queremos eh, disminuir la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? Pues esto es cuando esta distancia vale prácticamente cero, ¿verdad? Pero si yo meto el cero dentro de esta función, ¿cuál es el problema que ves aquí en la m? Perdón, si yo quiero calcular m, digo, pues no, pues yo quiero que los puntos estén juntos. Entonces, el delta x, la distancia esa entre esos dos puntos debe de ser cero. ¿Sí? ¿Tú qué crees que va a pasar si meto ese cero ahí?
Mal error. ¿Mande? Mal error. ¿Por qué? por- Porque si sustituimos delta por cero abajo sería cero y no se puede. Ujú, exactamente. Sí. Diste justamente en el clavo. Sí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a acercarnos mucho a cero, pero sin llegar al cero. ¿Me explico? Vamos a llegar al cero, vamos a acercarnos muchísimo al cero, pero sin llegar al cero. ¿Sí? Esto de aquí no puede ser cero. Entonces, lo mejor que tenemos es acercarnos muchísimo a cero, pero sin ser cero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues aplicamos un límite. El límite cuando delta x tiende a cero de f de x más 1 delta x menos f de x1 sobre delta x. La ordenada se sigue quedando exactamente igual. Esa nunca ha cambiado. Pero la pendiente es la que ha estado cambiando. Si te fijas, la definición de la pendiente. ¿Ok? Bueno, entonces, la derivada, ¿sí? Es justamente esa pendiente. La derivada de una función se define como el límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Si eso es, si el límite existe. Y gráficamente la derivada, pues, es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí te acuerdas que era la pendiente? La inclinación Que era la inclinación, ¿verdad? Si la pendiente era positiva, ¿cómo era la inclinación? hacia arriba, Era hacia arriba. Si la pendiente era cero, ¿cómo era la inclinación? recta, o sea, sobre el eje así. Horizontal. Sí, ¿Ok? Sí. Entonces, fíjate que la derivada nos va a decir el comportamiento de la pendiente de la recta tangente. O sea, la derivada nos va a dar el comportamiento de la pendiente de la recta tangente a una función en cualquier punto. En cualquier punto. Entonces, ahorita entramos más a detalle en eso. Estas son algunas notaciones que se han usado para denotar la derivada. O sea, la definición de la derivada es esto de aquí. Es esto. Este, y estos son pues, algunas notaciones que usó Newton para denotar la derivada. Esta es la notación de otro matemático, Leibniz, y este es de operador derivado. Son otro, digamos, otra notación. Entonces, ahorita no estamos trabajando directamente sobre los números. Solamente quiero que sepas en qué consiste la derivación. Todas estas de aquí son reglas de derivación. Estas son reglas y tienen sus demostraciones. Ahí sí sería meternos mucho en la parte matemática, pero ahorita, antes de comentarte como que las reglas, vamos ahora a ver más bien la utilidad de la derivada. Estas son las reglas básicas de la derivada, ¿sí? Pero también podemos derivar las funciones trascendentales. Entonces, creo que esto de momento sí lo dejamos. Vamos a ver la otra parte. Sí. La siguiente se llama criterio de la primera y segunda derivada. Sí, ya que sabes qué es la derivada es la pendiente de la recta tangente, ¿sí? A un punto de la curva. Entonces, por ejemplo, aquí, imagínate esta función.
¿sí? Vamos a analizar un poquito esta función. Esta función, ¿sí? Está creciendo y está decreciendo. Esta función se dice que es creciente cuando pues la función va aumentando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí va aumentando, aquí también va aumentando. O sea, en estas regiones la función es creciente. ¿Ok? Después, la función es decreciente en esta parte porque va bajando. Entonces, si te fijas, la función primero sube y luego baja y luego vuelve a subir, ¿cierto? Los puntos críticos, bueno, hay muchos, ¿verdad? Pero los puntos críticos que estamos viendo aquí son aquellos puntos, ¿sí? Que dividen esos cambios de signos. O sea, están aquí, aquí y aquí, ¿cierto? O sea, estos puntos críticos dividen la gráfica en tres intervalos. El primer intervalo lo divide, o sea, el primer intervalo es donde es creciente, el segundo intervalo es donde es decreciente y el tercer intervalo es donde vuelve a ser creciente. Estos puntos son puntos críticos. A este punto de aquí, aquí el primero se le llama un máximo, máximo de la función. O también se le llama máximo o cresta. Y este se le llama mínimo o valle. ¿Sí? El de acá. Entonces, la función es creciente si su cambio de f es positivo, o sea, si el delta f aumenta, o sea, si va aumentando la función. Y es decreciente si la función, si el delta f es negativo, o sea, si va disminuyendo la función. Y los puntos críticos es donde no hay crecimiento, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando hablábamos en la actividad de física donde se lanzaba, creo que un proyectil hacia arriba, ni me acuerdo qué era, pero que decíamos que iba perdiendo velocidad y luego llegaba a un punto máximo y luego volvía a caer? ¿Sí te acuerdas de esa parte? Sí, de acuerdo. Ajá. Bueno, cuando lanzamos, se terminaba la velocidad, ¿sí? En ese punto de arriba, ese es un punto máximo, ¿sí? Ahí la función ya no crece ni decrece. O sea, ese es el punto crítico donde no crece ni crece la función, ¿sí? O sea, ese es el punto máximo. Ya moviéndote un poquito, pues ahí sí ya cambia. Después, los puntos se dividen en punto máximo y en punto mínimo, ¿sí? Uno es cuando estás en la cresta y el otro es cuando está en el valle. Esos son los dos puntos máximos y mínimos. Pero también existen los puntos sillas. Esos puntos sillas son muy engañosos porque casi no aparecen, realmente casi no los vas a ver. Pero esos puntos sillas, si te fijas, si en el primero, o sea, vas aquí, o sea, va subiendo la función, va subiendo y luego de repente ves que se empieza a aplanar. Y aquí tú dices, ves así como que o sea, se está aplanando y dices, ¿sabes qué? Aquí ya va a empezar a bajar. Y nada, o sea, te engaña porque en vez de bajar, vuelve a subir, ¿sí? Tú dices, ah, bueno, aquí yo esperaba que fuera una cresta, o sea, en la punta más, en la punta sí, en el máximo, pero resulta que vuelve a crecer, o sea, en vez de caer, vuelve a crecer. O el otro caso, ¿no? Está disminuyendo y tú dices, ah, bueno, aquí ya va a empezar a aumentar. Y no, vuelve a disminuir. Esos son ahí es donde se dan esos puntosillas.
Y luego tienes aquí los máximos y mínimos locales. ¿A qué se refiere con los máximos y mínimos locales? Por ejemplo, ese, ahí en la punta de la cresta, eso se le conoce como un máximo local. ¿Por qué como un máximo local? Porque si te fijas, este es de los puntos altos, ¿sí? Pero acá hay un valor todavía más grande, o sea, se les llama mínimos locales porque solamente son máximos ahí cerquitas de esos puntos, pero existen valores más altos que esos. Lo mismo pasa con estos. Entonces vamos a ver ahora sí cómo entra la derivada pues en esto que te acabo de mencionar. Para ello vamos a ver, pues justamente lo que es esta grafiquita, ¿no? Aquí está. Vamos a ver. ¿Sí? Tenemos esta gráfica. Aquí, la pendiente de esta recta tangente, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? La pendiente negativo. Es negativa porque va como de bajada, ¿no? Sí. Entonces, aquí si te fijas, en esta parte es cuando la función es decreciente, o sea, va bajando. ¿Sí te fijas? Cuando la pendiente es negativa, la función es decreciente. Ahora, imagínate que yo voy acá. Aquí la función es creciente y la pendiente también es positiva. Ahora, ¿qué pasa? Vámonos a acercarnos aquí. ¿Qué está pasando con con la pendiente? Fíjate cómo se ve. ¿Qué está pasando aquí? Ahí mero. Ahí la pendiente vale cero. ¿Ya te diste cuenta? Sí. En el mínimo, la pendiente vale cero. Sí, en este punto la función no decrece ni crece, por eso la pendiente es cero. No hay crecimiento alguno. Si nos vamos al máximo, ¿tú qué crees que va a pasar? Si te fijas el comportamiento. También es cero, ¿no? También, ¿verdad? Bueno, ahí es que creo que aquí no llega. Ahí más o menos. En el punto máximo, la pendiente es cero. En el punto mínimo, la pendiente es cero. En los puntos sillas también es cero. ¿Sí? Sí, queda claro esta parte. Sí. Eso es lo que quiero que veas. Que la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, en un punto crítico es cero. ¿Sí? O sea, y aquí está. La derivada de la función debe ser cero. La F de la, por ejemplo, la F tiene como una rayita arriba, La esa es la prima. derivada Sí, eso significa derivada. prima, ¿no? Pero es lo mismo. Sí. O sea, f' así significa que es la derivada de f. Si quieres, estábamos algunos ejemplitos así básicos. Digo, porque aquí lo que me interesa más es, dejando de lado la formalidad matemática y todo eso, eh, lo que me interesa es que entiendas el por qué, qué se hace, para qué, ¿sí? Y eso te sirve a lo mejor como de motivación para entender más. O sea, digamos que aquí ya entiendes las cosas, pero pues ya nada falta ir profundizando y profundizando y profundizando, ¿verdad?
Fíjate, vamos a ver, ¿a qué conclusión llegamos? Como la pendiente es igual a la derivada, ¿sí? Entonces, si la pendiente es positiva, la función crece, entonces la derivada tiene que ser positiva también. O sea, decimos que la primera, la derivada, si la derivada es mayor a cero, entonces la función es creciente. Este es análogo. Si la derivada es menor a cero, la función es decreciente. Y cuando la derivada es igual a cero, ¿sí? Entonces hay puntos críticos. Que así, algo de esta forma. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a esa parte. Las segundas características de la función es la concavidad. ¿A qué se refiere como la concavidad? Es esta formita, si te fijas, esta forma es como una, donde está la cresta, aquí digamos que la función se abre hacia abajo y del lado derecho la función se abre hacia arriba, ¿sí? O sea, aquí se abre hacia arriba. ¿Y cómo detectas la concavidad hacia arriba? Cuando la función se abre hacia arriba o la recta tangente está por debajo de la función o la función está por arriba de la recta tangente. La concavidad hacia abajo, pues es prácticamente lo mismo, pero en dirección contraria. Y el punto que divide estas dos secciones de concavidad se les llama puntos de inflexión, ¿sí? Que es justo aquí en medio. Ahora, ¿cómo se determina ese punto de inflexión? Ahí, bueno, esto ya es como ir analizando todavía un poquito más a fondo, pero en esencia es, si la segunda derivada, ¿qué viene siendo la segunda derivada? Yo derivo una vez y luego vuelvo a derivar otra vez, ¿sí? Y esa es la segunda derivada. Entonces, si la segunda derivada es mayor a cero, la función es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a cero, es cóncava hacia abajo. Y si la segunda derivada es igual a cero, entonces hay un punto de inflexión. Ya son los criterios. Para esto nos sirven las derivadas, para encontrar máximos, mínimos y demás. Entonces, en resumen, estos son los criterios para la primera y la segunda derivada. Nos permiten conocer el comportamiento de la gráfica en todo momento, ¿sí? Ahora, ¿para qué queremos saber esto? Hay todo un campo de estudio que trata de la optimización. Tú, por ejemplo, puedes tener una función y esa función puede ser no sé, ¿qué podría ser? Puede ser, por ejemplo, el comportamiento de utilidades de una empresa, por ejemplo. Entonces, para una empresa, si tú tienes como la función de utilidad, pues a ti lo que te interesa de la empresa, pues es maximizar la utilidad. ¿Cómo la maximizas? Pues encontrando el punto máximo, ¿sí? O sea, encontrando el punto máximo. Por otra parte, puedes tener una función, por ejemplo, ¿qué puede ser? No sé, por ejemplo, una, una función que nos diga el volumen de una caja en función del número de lados o cosas del tamaño de los lados o cosas de ese tipo. Y pues bueno, a lo mejor lo quieres maximizar, o sea, quieres obtener el diseño para que la caja tenga el volumen,
máximo, o sea, que le quepa la mayor cantidad posible de cosas. Y pues lo que haces es justamente maximizar, ¿ok? Para eso nos sirve todo esto. Entonces ahorita, en lo que nos resta de la sesión, vamos a hacer unas derivadas, digo, no vamos a hacer derivadas tan complejas para ser básicas, simplemente para que veas de cómo se deriva. Sí, porque básicamente esto que te dio es como todo lo conceptual, ¿sí? Imagino que ahí en la escuela entraron directamente a derivar, pero no les explicaron nada de esto, ¿verdad? Muy ¿O sí? poquito, como una clase nada más. ¿Mande? Nada más una clase de 2 horas. Me explicaban eso, pero muy por encima. Ok, ok. Entonces, bueno, esto es lo que pues en sí contiene normalmente un curso, ¿verdad? Obviamente te digo, pues, ¿cómo se dice? Puede verse más a fondo, a lo mejor más superficialmente, a lo mejor con cosas más difíciles, cosas más sencillas, pues ahí depende mucho, ¿no? Ok, entonces, dame un momentito rápido, sí, menos de 5 minutitos, nada más para ir por un poquito de agua y pues para seguir con los ejemplos, ¿no? Con la parte ya de los problemas, ¿sí? Dame un momentito rápido. Sí. Quedó en pausa, ¿verdad? Sí. Cierto. Bueno, ahí sí ya está empezando a grabar otra vez. Bueno, esa es la función. Vamos a guiarnos por una tablita. Con esto vamos a determinar cómo se va a comportar la función, incluso antes de graficarla. Vamos a ver los intervalos donde esto, ¿no? Primero obtenemos los puntos críticos. Y los puntos críticos los obtenemos cuando la derivada es igual a cero, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería la derivada de esta función? ¿Cómo se te sería la derivada de x al cuadrado? Sería X. Aquí hay un número 1. ¿Qué se hace primero? Se Checa en el primer multiplica. ejemplo. Se multiplica 2 por 1 2 por y 1 es se le, 2. Ajá, y luego. y se le resta un 1 a Ujú, la exponente es 2. correcto. Así Y lo vi. luego más la derivada de 6x. Cuando ya nada más está una x, da cuenta que desaparece. Simplemente 6. Y la derivada de 10 es 0. ¿Sí? O sea, así queda la derivada. Entonces, los puntos donde la derivada es 0 va a ser igual 2x más 6 igual a 0. Si yo despejo, 6 va a pasar restando y luego el 2 va a pasar dividiendo. Y menos 6 entre 2 son menos 3. ¿Sí? Entonces ya sé que en menos 3 va a haber un solo punto crítico. ¿Sí? Entonces básicamente si yo hago una gráfica
Aquí en menos 3 va a estar un punto crítico. Entonces, el intervalo de la derecha viene desde menos infinito hasta menos 3. Y acá desde menos 3 hasta más infinito. Y esos van a ser dos intervalos. Menos infinito hasta menos 3. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar un valor de prueba. ¿Para qué? Para conocer el signo de la función. Y una vez que conocemos el signo, pues determinamos si es creciente o es decreciente. Entonces el valor de prueba, tengo que agarrar yo un valor de prueba de aquí, el que quiera. Puede ser el menos 4, el menos 5, menos 4.5, el que quieras. Para fines prácticos voy a agarrar yo el menos 4. Pero puede ser cualquiera que esté dentro de este intervalo. De menos 3 a infinito, pues sí, lo más fácil sería agarrar el 0. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el signo de la función. Vamos a hacer la prueba. Como aquí los puntos que puse fue de... Vamos a agarrar f de menos 4. Perdón, f' de menos 4. O sea, vamos a evaluar en la derivada. Sería 2 por menos 4 más 6. 2 por menos 4 es menos 8. Menos 8 más 6 es igual a menos 2. Y ahora vamos a hacer f' de 0. 2 por 0 más 6 igual a 6. Entonces nos interesan los signos. Cuando el x es igual a menos 4, o sea, en este intervalo, el signo es negativo. Y acá el signo es positivo. ¿Sí? Si el signo de la derivada es negativo, ¿qué viene siendo la función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Es decreciente. Y pues acá es positivo a ser creciente. Entonces, así como ves esto, el punto crítico sería un mínimo o un máximo. ¿Qué crees tú que va a ser? El punto crítico, un mínimo. Es un mínimo, porque fíjate, viene decreciente. Ups, viene decreciente, llega al punto crítico y luego se vuelve creciente. Entonces debe ser un mínimo. Entonces, este, básicamente aquí ya tenemos idea. Voy a poner aquí vamos a ponerle intervalos. ¿Sí? Conclusión. Ahora vamos a poner aquí esto de acá ya me acordé, se les llama valores críticos. ¿Sí? Y ahora sí, vámonos con el punto crítico, porque no sé la coordenada y del punto crítico. ¿Qué hacemos? Pues nosotros sabemos que el punto crítico está en x igual a menos 3. Entonces tenemos que evaluar f de menos 3 para saber en qué está, dónde está.
Entonces tendríamos menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 más 10. Este sería 9, 9 menos 6, 12, 18, sería menos 9. Menos 9 más 10, esto está igual a 1. Entonces el punto crítico está en menos 3,1. Y esto representa un punto mínimo. ¿Sí? Y la gráfica, ya tengo una idea de más o menos cómo va. Menos 3, aquí está el 1, aquí está el punto crítico, entonces de aquí para acá sube, para acá sube. ¿Sí? Pues ahí ya pude obtener toda esa información acerca de la gráfica. Pero pues vamos a corroborarlo, ¿no? Vámonos a... Aquí. 6 al cuadrado más 6x más 10. Y ahí está. Si ves, el punto crítico está en menos 3,1. Ahí está. ¿Sí? Y puedo obtener ahí pues más información. Incluso puedo obtener las concavidades y todo eso, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, sí me explico hasta esta parte. Sí, No, ya entendí mejor. no sé si tengas aquí alguna duda o algo. ¿Sí? El criterio de la segunda derivada no lo vamos a abordar tanto, porque ciertamente a veces no lo usan. O sea, ese es el segundo criterio nos sirve más que nada para determinar si es máximo o mínimo, pero también con la tabla esta que estamos haciendo, lo podemos hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejercicio así rápido. Imagínate que yo quiero hacer cajas. ¿Sí? La forma en que las hago es la siguiente. Yo tengo aquí un pliego de cartón. Este pliego de cartón mide 30 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. Con este pliego de cartón yo lo que quiero hacer es una caja sin tapa. ¿Cómo le hago yo para hacer esto? Pues lo que voy a hacer es cortar unas esquinas cuadradas aquí de tamaño X, aquí de tamaño X, ¿sí? Y luego a esto aquí en esta parte, vamos a poner otro color. Toda esta parte va a ser como que la base de la caja. ¿Sí me explico? A ver si me explico. O sea, esto lo que voy a hacer es subirlo. Voy a hacer los dobleces. Se da cuenta que esto lo voy a quitar. ¿Sí?
¿Cómo me quedaría la caja? Me quedaría así. Sí, sí, sí me entiendes cómo va quedando la caja. Sí, creo que sí. Mira, esta es una hoja de cartón. Tú cortas las esquinitas estas, ¿sí? Y luego estas orillas que te quedaron aquí, las vas a subir, o sea, las vas a doblar hacia arriba y se va a convertir en esta caja, ¿sí? Solo que esta caja no va a tener tapa, ¿sí? ¿Sí me explicó? Sí, ya entendí. ¿Ok? Bueno, ¿cuál crees que sería el alto de esta caja? Sería X lo que le... Ajá, lo que subía, lo que se cortó, esto es X. ¿Es correcto? ¿Cuál crees que ahora sería el largo de esta caja? 30 menos X. ¿Cómo? 30 menos X. Ah, 30 menos casi, 2X. ajá, 30 menos 2X. Porque cortamos en las dos esquinas, ¿verdad? ¿Y la de aquí? 20 menos 2X. ¿Cómo? 20 menos 2X. Es correcto. Vamos a sacar el volumen. ¿Te acuerdas cómo saca el volumen de una caja de este tipo? No sé si te acuerdas. No me acuerdo. El volumen de un rectángulo, ¿cómo se saca? ¿Cuál sería el volumen de un rectángulo? Digo, el volumen, ¿cómo sacas el área de un rectángulo? Base por altura. Base por altura. ¿Sí? Base por altura. Para una caja también es como base por altura por profundidad. O sea, multiplicar todos los lados. 20 por 30 menos 2x por 20 menos 2x. Vamos a multiplicar estos dos. 30 por 20 son 600. O sea, aquí vamos a multiplicar este por este por este. 30 por 20 son 600. 30 por menos 2x son menos 60x. Menos 2x por 20 son menos 40x. Y menos por menos va a ser más. 2x por 2x son 4x al cuadrado. X por 600 sería 600x. X por menos 60x son menos 60x al cuadrado. Aquí sería menos 40x al cuadrado. Más 4x al cubo. Lo voy a simplificar. 4x al cubo. Menos 40 menos 60 son menos 100. X al cuadrado más 600x. Esta es la función volumen para esta caja que acaba de construir. Entonces,
¿Sí? ¿Qué necesitamos? Vamos a maximizar el volumen de la caja. ¿Sí? Vamos a ver cómo podemos maximizar el volumen de la caja. Para hacer esto, ¿qué hacemos? Primero tenemos la derivada, ¿no? Lo voy a poner con otra notación. La derivada del volumen respecto a X. Esto es otra forma de ponerlo en vez de la prima. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo sería la derivada de este? La derivada de 4x al cubo, ¿cuál es? 12x al cuadrado. La derivada de menos 100x al cuadrado. 200x. 200x. Menos 200x. Y la derivada de 600x. Más 600, creo. Es la derivada. Entonces vamos a ver cuáles son los valores críticos. Los voy a poner de este lado. Los valores críticos se dan con la derivada del volumen respecto a X es igual a 0. Venga, nomás así rapidito porque ya se nos pasó ahí el tiempo. Esto, ahorita no me voy a poner a resolverlo, puedo usar fórmula general o lo que tú quieras. Aquí vamos a usar la calculadora esta. ¿Sí? Sería 12 menos 200. O sea, me está dando estos valores. Un valor. A ver, sí, se me hace medio raro el valor, pero 12 menos 200 y 600, sí, está bien. Fíjate, un valor de X, un punto crítico, es de 12.74. Y el X2 es de 3.92. Sí, vamos a elegir uno de estos dos. ¿Cuál de estos dos elegimos? Fíjate. ¿Cuánto vale el ancho de esta hoja? Es de 20. ¿Sí? Si elegimos el X1 igual a 12.74, diríamos que queremos cortar 12 y 12 acá, ¿cierto? Pero 12 más 12 es 24. Entonces, ni de broma puedo cortar cuadritos de 12.74. ¿Sí me explico en esta parte? Sí. Como es 20 el ancho de la hoja, no se puede. Entonces, esta se descarta. Y este sería el valor crítico que se analizaría. ¿Sí? Entonces, de ahí, ¿qué se obtiene? Se obtiene el punto crítico. Ahorita no va a hacer tanto los intervalos, se puede hacer sin problemas. Pero aquí digo, por el tiempo, te lo voy a poner así. Esto sería algo así. El punto crítico que te está apareciendo ahí es aquí. 3.92. Es el valor de X, la medida del cartoncito. ¿Sí? Y acá está es el volumen. Y aquí va a estar el valor del volumen máximo. Entonces, esto es un máximo. Entonces, para obtener ese, pues evaluamos 4 por 3.92 al cubo
menos 100 por 3.92 al cuadrado, más 600 por 3.92. Lo que sea que te salga, debe ser el punto máximo. ¿Sí? Y eso tú lo puedes revisar. Si graficas desde un principio la función, pero pues esto es analíticamente. ¿Sí me explico? O sea, esta es la parte analítica de todo esto. Entonces, básicamente aquí lo que estamos haciendo es encontrando qué parámetros, o sea, imagínate que tú estás están diseñando cajas, pues lo que quieres es maximizar el volumen, quizás para que a la caja le quepa más producto y pues utilices menos cajas, ¿no? Y te ahorras material. Entonces, este sería el volumen máximo y se da cuando cortas cuadritos de 3.92. ¿Ok? No sé si me logré explicar hasta aquí o si tengas alguna duda.